Bienvenidos a esta nueva serie de vídeos que complementan las hipótesis de la astronomía sagrada y el patrón profético de la pasión. En este primer vídeo lo dedicaremos a los datos que han aparecido recientemente sobre un diario inédito de Sor Lucía de Fátima. Esta nueva serie de vídeos parece necesaria con el paso del tiempo porque aparecen nuevos datos que ayudan a perfilar las hipótesis que hemos realizado en vídeos anteriores. También con frecuencia pues aparecen preguntas de gran interés en los comentarios a los vídeos realizados que requieren pues complementar también los temas, no solo por escrito en las respuestas. Algunos de ellos pues al final pues exigen, entre estos nuevos datos, estas nuevas cosas que van apareciendo, exigen un vídeo específico que explique en detalle la relación con las hipótesis que hemos formulado en la astronomía sagrada y en el patrón especialmente de la pasión profético. Y por tanto hoy comienzo esta serie, que no tiene una periodicidad ni una temática prevista, sino que está sujeta a los hechos que vayan ocurriendo y que puedan ayudar a entender, comprender, confirmar o eliminar las hipótesis que hemos realizado en la astronomía sagrada y en los patrones proféticos. Sin más, empecemos con este primer vídeo relativo a los datos que han aparecido de un diario inédito de Sor Lucía de Fátima. Estos datos han sido publicados en octubre del 2013, hace ya un año, dentro de la biografía sobre Sor Lucía que promovieron las carmelitas de su convento de Leiria, un libro en portugués de 500 páginas que incluye en una de sus páginas una transcripción y la fotocopia de una página de un diario inédito de Sor Lucía que coincide con la descripción de un monseñor Venancio de la curia de Lisboa, que vio que el secreto, vio dentro de un sobre una hoja de un papel común con márgenes a sus cuatro costados, de unos 3/4 de centímetro en la que había unas 25 a 30 líneas. Esta hoja tiene 36 líneas y que se ha explicado que existen 2 diarios aún inéditos hasta la fecha de Sor Lucía y que en adelante parece ser que se guardarán en un museo de Fátima. Esta página es publicada en ese libro, explica por qué la tercera parte del secreto de Fátima solo consiste en una visión sin palabras adicionales, contra lo que muchos habían especulado. Aquí tenemos el libro y la parte central de ese manuscrito que viene dentro de ese libro. Veamos entonces el texto de esa página de ese diario que dice que fue escrita mientras rezaba en la capilla del convento del tabernáculo. Entonces dice: pedí a Jesús que me hiciese conocer cuál era su voluntad. Habituada como estaba a creer que las órdenes de los superiores son la expresión cierta de la voluntad de Dios, no podía creer que esta vez no fuese así. Ella estaba en ese momento entre la presión de que le demandaban las autoridades eclesiásticas escribir el tercer secreto y el interior suyo que no sentía todavía que debiera hacerlo. Y por tanto estaba en oración ante el tabernáculo y con esa contradicción interior. Y con el rostro entre las manos, sigue escribiendo, esperaba, sin saber cómo, una respuesta. Sentí entonces que una mano amiga, cariñosa y materna me toca el hombro. Levanto la mirada y veo a la querida Madre del Cielo. No temas, le dicen. Dios quiso probar tu obediencia, fe y humildad. Como diciendo, se ha terminado ya ese problema, esa dificultad. Quédate en paz, queda en paz. Y escribe lo que te mandan. Pero no aquello que te es dado comprender de su significado. Claramente, una cosa es, escribe la visión,
pero no aquello que te es dado comprender de su significado. Se entiende que esta visión la conocía ya Sor Lucía desde el año 1917. De hecho, había hablado del secreto con Francisca antes de morir. Y a continuación, entonces, debe escribir lo que vio, pero no aquello que le es dado comprender de su significado. Por tanto, se confirma que la tercera parte del secreto de Fátima solo incluye una visión dada a conocer el 26 de junio del año 2000 por el cardenal Ratzinger. Y si hubiera algo que comprender de aquello, pues alguna explicación es solo para Sor Lucía, o para cómo debe manejar aquello, como para lo que fuere dando a comprender de su significado. No es parte del secreto que se debía dar a conocer y a publicar. Por tanto, lo que viene a continuación en esta página, yo aseguro que no tiene que ver con lo que le ha sido dado a comprender del significado de aquella visión. Lo que viene a continuación es la visión de otra cosa, como ahora se verá. Por tanto, no se afirma que lo que a continuación está en esta página de este diario sea la explicación del secreto. Es más, sería desobedecer, si fuera la explicación, sería desobedecer a lo que le fue mandado justo una línea anterior. Más bien, como veremos, es la descripción del aviso o sexto sello del Apocalipsis. Y como veremos, es una visión que se le da en este momento, en 1944. Ya no es la misma visión, si a poco que se lea el texto con detalle. Bueno, entonces el texto del diario de Sor Lucía, el tercer secreto tiene dos partes. Uno, la visión de la persecución futura y el asesinato del Papa, que escribe en 4 cuartillas, que está pintada en aquel cuadro que tenía Jacinta. Jacinta, sí, antes he dicho Francisca. En su cuarto, hasta que murió, es esa visión. Y es distinto el tercer secreto de esta página del diario, que explica, por un lado, las dificultades interiores por las que pasa Sor Lucía para terminar escribiendo estas 4 cuartillas. Y además se escribe en esta página la catástrofe del aviso. Y todo ello en un folio, que efectivamente. Los dos terminaron siendo enviados al cardenal Cerejeira, primero uno y después otro. Pero el diario, esto que ha sido dado a conocer ahora, no explica la versión del tercer secreto, sino que añade otra revelación diferente. Sigue diciendo el texto. Después de escrito, sigue siendo la Virgen la que se lo está diciendo, mételo en un sobre fechado y lacrado, y escribe por fuera, que solo puede ser abierto en 1960 por el señor cardenal patriarca de Lisboa, o por el señor obispo de Leiria. Por tanto, solo debía enviar Sor Lucía el secreto, la visión. No tenía que enviar nada de su diario que estaba escribiendo aparte. Y directamente la Virgen le dice que en el año 1960 estará un cardenal en Lisboa. Estamos hablando de 16 años después del momento en el cual ella está escribiendo. Y efectivamente, Manuel Cerejeira fue un cardenal de Lisboa entre 1929 y 1971. Curiosamente, un caso de 42 años de cardenal. Por tanto, quien debía publicarlo, ese secreto, no era el Papa. Quizás porque le afectaba. Y lógicamente, pues la Virgen no quiere poner al Papa en un problema.
La Virgen dice que eso lo debe ser abierto por el señor Cardenal Patriarca de Lisboa. El Vaticano, cuando se entera que existen esos dos, o ese sobre, o esos dos sobres, dice que reclama todo eso para sí, como hacia el año 58, 59. Y entonces, al pedirlo, asume una tarea que el cielo no le otorgaba. Entonces, además, se ve que enviaron las dos cosas, que por algún motivo ya estaban las dos cosas en Lisboa. Y quizás por eso Monseñor Capovilla, secretario de Juan XXIII, habló a Antonio Socci de que existía un anexo no divulgado, un otro documento, sobre lo cual se basaba todavía más la acusación que luego Antonio Socci realiza en un libro, como veremos luego. Y sin embargo, lo que la Virgen sí que le pide al Papa, de todos bien sabido, es consagrar Rusia a su Inmaculado Corazón. Cosa que de hecho incluso Pío XII lo hizo incompleto antes de 1960, porque eso era claro que Dios le pedía. Y por otro lado, 1960 era la fecha que debía conocerse el secreto. Muchas veces se ha discutido si era mandatorio o no era mandatorio. Pues tal como aquí dice, sí, era la fecha. La visión era la de que un grupo de soldados mataban al Papa. Eso es el tercer secreto. No de que un pistolero descerrajaba en la plaza del Vaticano, de San Pedro, una serie de tiros al Papa. No, aquí habla de un grupo de soldados en esa visión, que matan al Papa. Y eso debía haberse conocido en el año 1960, dado a conocer por el Cardenal Patriarca de Lisboa o por el Obispo de Leiria. Y eso probablemente hubiera producido mucho más sumisión, obediencia, aprecio al Papa, del que en los años siguientes, pues en muchos sectores eclesiásticos se tuvo con el Papa. El texto sigue diciendo: y sentí el espíritu inundado por un misterio de luz que es Dios. Claro, cuando la Virgen le da aquellos mandatos, cuando acaba de ver a la Virgen, se le da entonces una nueva visión. En aquel momento, 3 de enero de 1944, y ella dice: en él, en Dios, vi y oí la punta de la lanza como llama que se desprende toca el eje de la Tierra. El eje de la Tierra. Estamos hablando de todo el globo terráqueo. Estamos hablando de una catástrofe, de un algo astronómico, del origen astronómico que causa el movimiento del eje de la Tierra y por tanto de una catástrofe global. Esto es exactamente el aviso. La Tierra se estremece, dice. Montañas, ciudades, villas y aldeas con sus habitantes son sepultadas. El gran terremoto previo al vuelco. Y a continuación, el mar, los ríos y las nubes salen de sus límites, desbordándose, inundando y arrastrando en un remolino casas y gente en un número que no se puede contar. Es la purificación del mundo por el pecado en el cual está inmerso. A continuación, el vuelco de la Tierra y con él la inercia de que las aguas y la atmósfera pues reaccionan en el sentido contrario. Y eso produce un número de cadáveres, gente en un número que no se puede contar, mayor que el propio terremoto anterior. Esa es la onda de marea global de la que hablamos en el vídeo de la serie en el aviso, sexto sello, de la serie de la astronomía sagrada. Y por último termina diciendo: el odio, la ambición provocan la guerra destructora. Ese es el ambiente de la invasión de Gog. Hablamos en el vídeo octavo. La onda de marea está en el aviso, creo que es el vídeo sexto, mientras que este es el vídeo octavo. Está dando, en esta nueva visión que tiene, está dando todo lo que es el aviso y su entorno.
De ahí que ahora se comprenda mejor lo que dijo Juan Pablo II en Fulda, siendo ya papa, ante las preguntas de unos seminaristas en noviembre de 1980 sobre el tercer secreto de Fátima. Les contestó: por otra parte, debería ser suficiente para todos los católicos saber esto. Si hay un mensaje en el cual está escrito que los océanos inundarán todas las áreas de la Tierra y que en un momento millones de personas perecerán, verdaderamente la publicación de tal mensaje ya no es algo tan de desear. Bueno, esto no era exactamente el secreto, pero el Papa se ve que había leído el diario, el anexo. Los océanos inundarán todas las áreas de la Tierra. Hemos hablado de esto en el vídeo sexto. Hemos visto que en la Sagrada Escritura está esta gran castigo, esta gran onda de marea, empezando por el Señor, que habla que en la tierra, en aquel momento, en aquella gran tribulación, habrá angustia de las gentes y perplejas por el estruendo del mar y de las olas. También dice que el profeta Amós, que él hace oscurecer el día en noche, el vuelco. Él llama a las aguas del mar y sobre la haz de la tierra las derrama. Esto es el vuelco, exactamente. Y las consecuencias de esa gran onda de marea. Y dice también el profeta Amós: hará duelo todo el que en ella habita, todo el que en ella. Subirá toda entera el mar, como el Nilo, se encrespará y bajará como el Nilo de Egipto. Por tanto, en la Sagrada Escritura ya estaba lo que ahora el secreto de Fátima dice, lo que habíamos deducido ya, también de las cosas del aviso sobre Garabandal, dicho revelado en Garabandal. Y una onda de marea no tiene que ver con un tsunami. Un tsunami tiene un foco puntual e involucra una pequeña masa de agua alrededor del lugar donde se mueve la Tierra. Esa masa de agua es desplazada hacia los bordes, hacia las costas, y produce los daños de un tsunami, que conocemos muy bien. Una onda de marea es que se desplaza todo el vaso, el fondo del mar, y entonces todo el océano tiene una inercia en sentido contrario. La altura de un tsunami viene a ser máximo 30 metros. La altura de una onda de marea puede superar los 400 metros de altura. Por tanto, como bien dice este secreto, dice casas y gente sin número. Y allí hablamos de mapas de lo que supondría una inundación de hasta 400 metros en el mapa global de América del Norte, de América del Sur, de África, de Europa, especialmente de la zona crítica que tendrá que ver con la invasión de Gog del norte de los Pirineos, en donde podrían llegar a comunicarse los dos océanos, el mar Mediterráneo y el océano Atlántico, a partir de los 250 metros de altura. Además, hemos encontrado en este tiempo nuevas citas en la Sagrada Escritura de lo que puede producir esta onda de marea, el mar global, incluso en un mar cerrado como es el mar Mediterráneo. Y dice el profeta Sofonías: buscad a Yahvé vosotros humildes de la tierra, que cumplís sus mandatos, buscad la justicia, buscad la humildad, quizás encontréis cobijo el día de la ira de Yahvé. Gaza quedará desamparada, Ascalón desolada, Asod expulsada al mediodía, Ecrón arrancada de raíz. Ay de los habitantes de la costa del mar, nación de los cereteos, palabra de Yahvé contra vosotros. Canaán, tierra de filisteos, te destruiré te dejaré sin habitantes. Es una catástrofe que tiene que ver con el mar, habitantes de la costa del mar. La costa quedará convertida en pastizales, en praderas de pastores, en aprisco de ovejas. Bueno, de estos lugares que cita el profeta Sofonías, el más interesante es Ecrón. Aquí estamos viéndolo en el mapa. La topografía de Ecrón son 154 metros de altura. Quiere decir que por lo menos hasta ahí va a llegar el mar.
Esta es la topografía vista en perspectiva de la Tierra Santa, en donde vemos la depresión por debajo del nivel del Mar Muerto, con sus zonas donde está el Mar Muerto, alimentado por el Jordán, y esta es la Franja de Gaza, conocida por las noticias de este último año, el borde de la costa, etcétera, que va ascendiendo hasta Jerusalén. Bueno, pues si tomamos 154 metros de altura para invadir el mar, tendríamos aproximadamente cubierta, por supuesto, todo Gaza, etcétera. Este sería el nivel que alcanzaría el mar. Y como vemos, ahora veremos mejor, la zona del Mar Muerto quedaría también inundada. Visto esto desde el norte, podemos ver la altura a la que alcanzará el mar, si solo llega hasta 154 metros, y que por supuesto con esa altura el mar puede profundizar por la zona de Haifa, entrar este es el monte Tabor, pues en todo lo que sería el valle del Jordán, el valle del Mar Muerto, según Sofonías, y pensando que la altura de Ecrón es la altura a la que llega el mar exclusivamente. Y esto concuerda con lo que dijo la Virgen en la Salet, Marsella, quedará hundida por las aguas. Sí, Marsella, que estamos en este es el Golfo de León, y estos son los Alpes. Si vemos Marsella y consideramos como altura a la que podría llegar el mar de 150 metros en su inercia ante el vuelco, pues veríamos, esta es la zona que quedaría inundada. Por supuesto, Marsella quedaría cubierta por las aguas. Esto es para una altura de 154 metros. Si sube un poco más, pues se quedan comunicados los dos océanos, el océano Atlántico y el mar Mediterráneo. Y aquí tenemos también pues algunos vídeos que pueden ver abajo de la descripción de este vídeo, sus enlaces, en donde también quedarían cubiertas totalmente por las aguas varias centrales nucleares que están en la costa mediterránea española. Y aquí tenemos 3 de ellas, hay alguna más. La catástrofe es inmensa. Y no es la catástrofe, como a veces se ha dicho, que la Virgen describe en las apariciones de Akita. Todas las apariciones son complementarias unas de otras. Y le dice la Virgen a Sorañas en Akita: mi querida hija, escucha bien lo que te voy a decir, informarás de ello a tu superior. Si los hombres no se arrepienten y no mejoran, el Padre mandará un terrible castigo a toda la humanidad. Será un castigo más grave que el diluvio, como jamás ha habido otro. Caerá fuego del cielo y aniquilará una gran parte de la humanidad, tantos malos como buenos, no perdonando a fieles ni a sacerdotes. Los sobrevivientes se encontrarán tan desolados que envidiarán a los muertos. Las únicas armas que nos quedarán entonces serán el rosario y el signo dejado por mi hijo, que es la cruz. Como se ve aquí, se habla de un castigo que caerá fuego del cielo, no está hablando de que los mares inundarán. Por tanto, no es el mismo hecho. En Fátima se habla del aviso, la inundación de los continentes por los océanos, el 6º sello del Apocalipsis, mientras que en Akita se habla de un castigo por el fuego, que vendrá unos años después y que terminará toda la época de los últimos tiempos, incluido el poder del anticristo, lo que denominamos castigo, que también está en el Apocalipsis en el capítulo 16. Bien, veamos entonces, ya hemos nombrado de pasada, la evolución de 2 famosos estudiosos, primero uno, después otro, del tema de Fátima, muy seguidos en internet, muy seguidos por primero Antonio Socci, un periodista muy conocido en Italia, investigador de Fátima desde hace muchos años, que llegó a la conclusión de que, después de sus investigaciones, de que debía poner de manifiesto una actitud acusadora
frente al Vaticano, porque ocultaba algo que no había publicado en el tercer secreto de Fátima, y así tituló su libro, El cuarto secreto de Fátima, como diciendo, algo me ocultan ustedes. Ante este libro, que fue muy difundido, como ven ustedes, tuvo bastantes ejemplares de salida, pues el cardenal Sodano, secretario de Estado, escribió una contestación, perdón, el cardenal Bertone, que se titulaba La última vidente de Fátima, en donde decía que no había más que ese secreto, que no había otro secreto. Todo esto, por supuesto, ya después de la muerte de Sor Lucía. Bueno, la realidad es que con los años, hace un mes, pues ha vuelto a publicar el señor Socci un nuevo libro, que titula Francesco non è Francesco, non es el Papa. Quiere decir, él se acusa, fruto de todas sus investigaciones y todas sus cosas, y en concreto ya se sitúa fuera, diciendo claramente que no es el Papa. Aquí en concreto, pues tomando como base las propias declaraciones del Papa a una periodista argentina, sobre el desarrollo del cónclave. Entonces él llega, ya se ve que sus niveles de acusación al Vaticano eran tan altos que ha necesitado escribir un último libro descalificando al Papa. En realidad lo que ahora vemos al ver la publicación de este secreto, diario de Sor Lucía, que su actitud era precipitada, además de acusadora, en esto de ocultar algo el Vaticano. Y segundo, que en su análisis le faltaba un modelo completo de los últimos tiempos, el que hemos ido desarrollando a lo largo de la serie de Astronomía Sagrada y del patrón profético. Fátima no es una revelación aislada, con saber Fátima no se sabe todo. Fátima debe analizarse en el contexto de la Sagrada Escritura y las revelaciones de otras apariciones marianas. Ese contexto pues da una serie de hechos, hay que entenderlos, y Dios monta un puzzle, como digo en otro de mis vídeos, el plan de mediación de la Virgen en los últimos tiempos, en donde en cada aparición va dando una parte del puzzle completo, va enseñándonos progresivamente todo el plan suyo para los últimos tiempos. Otro personaje también muy conocido en la red y que ha sido muy seguido es el padre Kramer. El padre Kramer publica a través de un web titulado Fátima Network, y es muy activo desde que se publicó el tercer secreto en el año 2000, en decir que no, que falta algo, que es la gran mentira, dice aquí, del tercer secreto, y da conferencias por el mundo entero, y llega un momento en donde hace un año, pues curiosamente, proclama la sede vacante. Es decir, estos dos casos siguen caminos paralelos en la actitud y en el desconocimiento de los últimos tiempos en su globalidad. Se centran, con la mejor de sus intenciones, en saber todo lo que pasó en Fátima, como si allí estuviera todo lo que existe sobre este tema. Y entonces el resultado de esta actitud persistente, finalmente no exenta pues de cierta soberbia, en que terminan fuera de la Iglesia, diciendo que no, que el que es papa no es papa. Y este tipo de actitud, no hay que negar que en este momento se está viendo en muchas personas que comentan pues otra serie de hechos del Papa, que ya lo pusimos de manifiesto en el patrón profético de los últimos tiempos. Y cada día pues se siguen esas personas como poniendo más lejos del vicario de Cristo en la tierra, no reconociendo
que es el vicario de Cristo en la tierra. Y finalmente, pues haciendo un análisis especialmente simplista de lo que son los últimos tiempos. Recordemos que la base del cronograma de la escatología de los últimos tiempos es que habrá un poco a poco ponerse las cosas más difíciles, pero que llegará un momento dentro de esos últimos tiempos de gran tribulación, como nunca hubo hasta entonces ni después habrá. Y todo eso terminará de golpe, en un acto que se llama el fin de los tiempos. Fin de los tiempos, plural. Plural. Tiene que decir como unos tiempos como se han vivido hasta ese momento de la historia. A partir de ese momento vienen otros momentos de la historia, que es el reino de Jesucristo. Sigue siendo el tiempo, sigue siendo la historia, como luego veremos que además lo dice también Sor Lucía en esta página del diario, en la parte que nos falta por ver. Vienen otros tiempos, el reino de Jesucristo del día. Y finalmente vendrá el fin del mundo, el fin del tiempo en singular. Por ello, y pasaremos a la eternidad. Y la eternidad ya está, la eternidad seguirá estando en el tiempo del reino de Jesucristo. Y la eternidad persiste después del fin del mundo, del fin del tiempo. Distingamos. Por algo se le llama fin de los tiempos y no fin del tiempo. Bien, sigamos con el texto del diario Sor Lucía al final. Dice, después sentí en el palpitar acelerado del corazón y en mi espíritu el eco de una voz suave que decía, en el tiempo, por tanto hay más tiempo después de esa catástrofe y de la otra catástrofe, una sola fe, un solo bautismo, una sola iglesia santa, católica y apostólica. ¿Qué les parece? ¿Está completa la definición? Veamos. Aquí está hablando de que hay una nueva época histórica tras la catástrofe. Segundo, que habrá esa nueva época es distinto. Habrá un solo rebaño espiritual en la tierra. Y en ese tiempo será el tiempo de que mi corazón triunfará, como había dicho la Virgen anteriormente. Y vuelvo a preguntarles, ¿cuáles son las notas de la Iglesia? Las notas de la Iglesia son 4, santa, católica, apostólica, y le falta romana. Probablemente la Iglesia en esa nueva época no tendrá ya su sede en Roma, probablemente Roma haya desaparecido como ciudad, puesto que está al lado del mar. Y en la eternidad, el cielo. No es lo mismo la nueva época, que es el tiempo, con la eternidad, que es el cielo. Esta palabra cielo llenó mi corazón de paz y felicidad, de tal forma que casi sin darme cuenta me quedé repitiendo por mucho tiempo, el cielo, el cielo. Este es el esquema de los últimos tiempos, el esquema de los años que nos da la astronomía sagrada, que da paso a una nueva época, al reino de Jesucristo. Tiene un plazo máximo según las hipótesis que hemos formulado, según los acontecimientos escritos en los astros, escritos en el patrón profético de la sagrada de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, y que hemos descrito en esos otros 8 más 4 vídeos hasta ahora. Veamos entonces, el secreto de Fátima concierne a algo que no estamos en este esquema, que está en el año 2017 y que ahora veremos. El diario concierne, en todo caso, al aviso y a la invasión de Gog, que estamos hablando de dentro todavía de unos años. También, por otro lado, otras personas quisieron hacer interpretaciones temporales, a mi juicio erróneas, con las palabras de Benedicto XVI en su homilía en Fátima, el año 2010, dando por seguro el cumplimiento temporal de lo anunciado en el tercer secreto de Fátima y en Fátima, mi corazón triunfará. Entonces decía allí el Papa Benedicto XVI 2 frases en toda su homilía de interés.
hacia el final ya de su homilía, dice: se equivoca quien piensa que la misión profética de Fátima está acabada. Algo todavía quedaba. Bueno, realmente queda todo, porque aún no se ha dado la muerte del Papa, aún no se ha dado el aviso. Y el Papa allí dice que estos 7 años que nos separen del centenario de las apariciones impulsen el anunciado triunfo del corazón inmaculado de María para gloria de la Santísima Trinidad. Sobre esta frase, sobre la que muchos han interpretado ya definitivamente que el 2017 necesariamente será el momento del triunfo del corazón de María. Pero según las hipótesis de la astronomía sagrada y el patrón profético de la Pasión, el 2017 no será aún el año de triunfo. El 2017 será el año del cumplimiento del tercer secreto. El año se puede ver en el vídeo 4 del patrón profético. Allí expusimos el año 2017 está marcado por el milagro, el gran milagro de Garabandal, a principios de abril, el 13 de abril, un mes después el centenario de Fátima y quizás después el quinto dogma de Mariano, el día 31 de mayo, y probablemente la muerte, como dice en el tercer secreto de Fátima, del Papa Francisco. La aparición del falso profeta en un cónclave que más que un cisma será una traición, y por último la abominación de la desolación hacia el 31 de julio. ¿Y por qué decimos esto? Dice, porque realmente la Virgen, la misión que encarga al Papa en Fátima no es comunicar el secreto en 1960, es la tarea del cardenal de Lisboa. La tarea del Papa es consagrar Rusia al Inmaculado Corazón de María. Y esa tarea está realizada de modo incompleto todavía. En 1984 el Papa Juan Pablo II consagró sin nombrar a Rusia. Por tanto, de algún modo está incompleto. Quizás hubo efectos, sin duda, porque en el año 89 cae el telón de acero. Pero está claro que aquí la Virgen añadió algo al encargo de que el Papa consagre Rusia. Lo que añadió fue que se acuerde del rey de Francia. ¿Qué pasó con el rey de Francia? En 1689 Santa Margarita de Alacoque le pide el Señor que encargue al rey Luis XIV de Francia consagrar Francia al corazón de Jesús. Y no lo quiso hacer ni él, ni tampoco sus sucesores, que fueron Luis XV y Luis XVI. En 1789, 100 años exactos, día por día, del encargo que hizo Santa María Alacoque, el rey Luis XVI es destronado por la Revolución Francesa y 4 años más tarde guillotinado. La Virgen mandó este aviso. ¿A quién? A los papas, que durante 100 años, en mi opinión, tenían el mandato de consagrar Rusia. Por eso, el año 2017 es importante. Es importante porque se puede seguir el patrón del rey de Francia. Por último, decir algunas referencias que podrán encontrar en la descripción de este vídeo como enlaces para aumentar su información sobre otros vídeos de estas series, sobre vídeos de la onda de marea, no solo en el canal nuestro, sino también en el canal, especialmente el canal IGOTV, y que podrán ver abajo los enlaces, el libro electrónico que pueden adquirir sobre la astronomía sagrada en el web de garabandal.org.es, también los enlaces, y por último anunciarles que la temática del próximo vídeo, que saldrá en unos pocos días después de de que el nuevo vídeo de la serie Complementos será sobre el tema la hipótesis del planeta 7X.
Muchas gracias por su atención y les espero en el próximo vídeo.